Ese mecanismo después se puede establecer también hacia las jerarquías de más abajo. Como yo ya confío en este servidor que está acá, podría enviarle la llave pública aquí, este servidor va a firmar su llave y se la va a enviar al resolver, y ahí yo voy a poder establecer la comunicación y voy a poder confiar con este servidor que tenemos en este sector. ¿Está claro? ¿Sí? Y ahí yo puedo obtener una respuesta verificada con cadenas de confianza y usando criptografía de qué es lo que está pasando. Entonces, hay un problema. ¿Qué pasa con los dominios que no existen? Hasta el momento nosotros estamos siempre preguntando por un dominio que existe, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que yo estoy haciendo una consulta por un dominio que es inexistente? El problema va a ser es que yo también tengo que autenticar este dominio inexistente. Entonces, nosotros en el DNS normal, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros tenemos esta zona, por ejemplo, a.cctld.co, existe cctld.co, también existe cctld.co, www.cctld.co, en un orden alfabético, ¿ok? Y yo vengo a preguntar por no existe cctld.co, que no está en esta lista, se le responde aquí con un código que nosotros en DNS lo conocemos como el NX domain, ¿ok? ¿Qué pasa ahora con DNSSEC? Nosotros en DNSSEC tenemos dos formas de ver este problema. Por ejemplo, podríamos decir que si nosotros esto lo ordenamos alfabéticamente, entre existe.cctld.co y también existe cctld.co, nosotros aquí tenemos un espacio de nombres que nosotros sabemos que no existen, ¿ok? Ese espacio de nombres que no existen, nosotros lo podemos firmar, ese espacio que existe entre medio. Y nosotros cuando entregamos la respuesta del NX domain, nosotros también vamos a entregar un nuevo registro que se va a llamar NSEC, como el dominio seguro sobre el NX domain, diciendo que este gap que existe entre medio no existe, ¿ok? ¿Está claro ahí? Veo caras así como de que quieren café o que no están entendiendo. Voy a creer que quieren café. El tema es que nosotros al introducir esta respuesta, nosotros podemos tener un nuevo problema. Que alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo un pequeño problema con mi zona que a mí no me gustaría que la viera el resto del mundo. Y yo si hago suficientes consultas en un dominio, yo podría obtener todas las respuestas que existen en los gaps que están vacíos. Por lo tanto, yo podría determinar cuál es esta lista que tenemos acá a través de un proceso que se le llama recorrer la zona o caminar la zona. ¿Ok? Nosotros a través de muchas consultas a dominios inexistentes podríamos obtener cuáles son estos intervalos que están acá. Entonces, eso para algunos STLDs es un problema. Por ejemplo, para .cl es un problema eso. Entonces, se inventó una nueva particularidad, que eso es lo que estaba explicando acá. ¿Qué pasa? Se creó una nueva extensión que se llama NSEC3. Y parte de la premisa en que nosotros podemos utilizar un mecanismo de hatching, en donde nosotros si tenemos un mensaje y nosotros le aplicamos la función de hatching, nosotros vamos a obtener un token que va a ser un nombre bastante difuso, que no va a poder ser reconocible humanamente y que va a tener la propiedad de que si yo quiero a partir de este nombre hacer una función como de anti-hatching, no voy a poder hacerla. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo aquí mi ccTLD ¿cómo se llama? Mi zona la tengo ordenada, le puedo aplicar esta función de hatching. Esta función de hatching me va a ocultar los nombres. Yo no voy a poder reconstruir a partir del hatching nuevamente los nombres que he creado. Los ordeno según esa nueva información, que va a ser un nombre así extraño como eso. Y cuando yo hago una pregunta por algo inexistente, voy a responder con el espacio que no existe, pero entre hashes. ¿Ya? Entonces, ahí yo no voy a poder
adivinar cuáles eran los nombres en realidad que están entre medio. Solamente voy a poder saber cuáles son los nombres entre medio, pero ya una vez ocultados con esta función de hash. ¿Ok? Y esta es la solución que se le conoce como ensec3. ¿Ok? Por lo tanto, resumen. ¿Qué es lo que es DNSSEC? A final de cuentas, en el mundo del DNS, dos tipos de llaves nuevas que van a nacer. Una llave que es una KSK y una ZSK, que me van a, en el fondo, permitir poder decir cuáles son las llaves que yo estoy publicando. ¿Ok? Una llave me va a servir para firmar la otra. En caso de que, como ustedes saben, en mecanismos de cifrado y de criptografía, uno trata de estar revocando sus llaves cada cierto tiempo, por si es que alguien trata de adivinarlas o si es que alguien puede tener suficientes mecanismos de computación para poder tratar de decriptar la llave. Y voy a tener nuevos registros, donde voy a tener un registro DNS key, que es donde yo voy a mostrar vía DNS cuál es la llave que yo tengo en el protocolo DNS. Voy a tener la firma, que va a ser el nuevo registro que se llama RRSIG. Voy a tener un registro DS, que es el registro que yo le estoy enviando al padre para poder decir, oye, autentícame a través de mi padre, ¿quién soy yo? Cuando nosotros decíamos que nosotros confiábamos en la raíz, nosotros tenemos el RRSIG de la raíz, pero una vez que nosotros le vamos a preguntar a SEO, en vez de enviarle el DNS key al servidor raíz, le envía un registro DS, que es como un resumen de esa llave, y esa llave la va a firmar y la va a poder entregar al resolver para que la pueda autenticar. Y vamos a tener, dependiendo de cómo queramos autenticar la existencia o inexistencia de los dominios, el registro ensec o ensec3. ¿Ok? Eso es lo nuevo en DNSSEC. ¿Dudas? Dígame. ¿Puedes volver un poquito a profundizar más en el tema de recorrer? De recorrer la zona, ok. Vamos a llegar. Ya viene. Ok. Nosotros, en este punto, nosotros queremos establecer la inexistencia de un dominio que encontramos dentro del orden alfabético en este punto, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos una firma de este NX domain con el protocolo ensec entre los extremos que existen en este espacio. Este dominio que está acá y este dominio que está aquí. ¿Ok? Cuando yo estoy preguntando por este dominio inexistente, al entregarte el dominio ensec, te va a decir automáticamente cuál es el borde de esta zona. Diciéndolo de otra manera, cuando yo pregunto por un dominio inexistente, me va a decir cuáles son los dominios entre medio que existen. ¿Ya? El borde superior y el borde inferior. Por lo tanto, si yo hago bastantes consultas que son inexistentes, yo puedo llegar a adivinar toda la zona. ¿Ya? Piénsalo como un ejercicio. Si yo tengo 10 registros dentro de mi zona, ¿ok? Eso significa que dentro de mi zona voy a tener 9 espacios que son inexistentes, ¿cierto? Entre medio de los 10 voy a tener 9 espacios inexistentes. Entonces voy a tener 9 firmas que van a ser ensec. No debe ser muy difícil, a partir de un diccionario bastante corto, adivinar cuáles van a ser esos dominios inexistentes y poder saber cuáles van a ser los dominios que vienen a continuación. Por ejemplo, si yo hago la primera consulta por un dominio cualquiera, pongo un random de letra, voy a obtener de inmediato el primer dominio, voy a obtener de inmediato un dominio inexistente. Y con eso ya me va a decir un nombre que existe, porque me va a entregar ya un borde de esa inexistencia. Entonces, con un poco de consultas, uno puede llegar a caminar, a recorrer la zona completa y poder adivinar cuáles son todos los nombres de la zona.